Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre la adivinación, sobre la canalización de espíritus en la Biblia, así como lo oye. Vamos a estar hablando sobre el Urim y el Tumim que utilizaba el sumo sacerdote para conocer la voluntad de Dios. Vamos a estar hablando sobre lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 28, cuando el rey Saúl fue a consultar a la bruja de Endor y apareció el espíritu de el profeta Samuel, quien había fallecido. Vamos a estar hablando sobre lo paranormal y también sobre el fenómeno UAP o fenómeno OVNI. Vamos a comenzar hablando ahora sobre el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran uno o más objetos que utilizaba el sumo sacerdote en su pectoral para consultar a Dios. El término Urim significa luces y Tumim perfecciones. Estos eran utilizados para la evidencia en general y la cleromancia en particular. La mayoría de los estudiosos sostienen que la frase se refiere a objetos utilizados para discernir la voluntad de Dios. ¿Sabe? Ellos eran como unas especies de piedras que se ponían en los pectorales o gemas, como unas gemas que se ponían en los pectorales, y estas gemas brillaban. Y de acuerdo a cómo brillaban, pues se conocía cuál era la voluntad de Dios. ¿Sabe? Ellos leían las luces, ellos leían las piedras. Así como en algunas religiones se leen los cuarzos, o se leen las piedras, o el café, o cosas así, para conocer ciertas cosas. Pues ellos utilizaban esas piedras, el Urim y el Tumim. O sea, que era algo similar a la adivinación que se utiliza en el paganismo también. Algunos piensan que estas palabras están relacionadas a términos babilónicos como el Urtu y el Tamitu, que significan oráculo o instrucción respectivamente. Vamos a leer algunas referencias bíblicas sobre el Urim y el Tumim. En Éxodo capítulo 28, versículo 30 se nos dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote del pueblo hebreo, cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahvé. Levítico capítulo 8, versículo 8 nos dice: luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. O sea, eran como unos objetos, como unas piedras que se colocaban en el pectoral del sumo sacerdote. Vemos otro pasaje, Números capítulo 27, versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahvé. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En Primera de Samuel capítulo 1 versículo 28, y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, porque Dios hablaba de diferentes maneras, y no le habló a Saúl por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Y por eso es que después él consulta a la bruja de Endor, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la lectura de ese pasaje. Sorprendentemente, no hay registro de la fabricación del Urim y Tumim, a diferencia de la ropa sacerdotal asociada con él. Éxodo 28 y 29, ahí sí se habla de eso. Y se caracteriza como perteneciente a Jehová. Y dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 8, a Leví, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en masa,
con quien contendiste en las aguas de Meriba. Además, el artículo definido que precede a la primera mención del Urim y el Tumim en Éxodo 28:30 podría indicar que ya era una entidad conocida en Israel, dado que el Urim y el Tumim se guardaban en el pectoral del sumo sacerdote que estaba adherido al efod. Una simple referencia al efod puede indicar una referencia al Urim y al Tumim. En 1 Samuel capítulo 23 del 9 al 12. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Yahvé, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Yahvé, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahvé dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarás los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahvé respondió, os entregarán. O sea que utilizando el efod que contenía el pectoral y los Urim y Tumim, pues él consultaba a Yahvé, hacía preguntas a Yahvé y Yahvé contestaba a través del Urim y el Tumim. O sea, era como una especie de mecanismo de comunicación directa con Yahvé. En 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 al 8. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto librarás a los cautivos. O sea que vemos nuevamente esa mención que se utilizaba ese efod que contenía el pectoral, el Urim y Tumim, para consultar con Dios. Era como un dispositivo de comunicación directa con Yahvé. Muchos estudiosos sostienen que la mayoría de pasajes bíblicos donde se usa la expresión consulta a Yahvé o sus equivalentes se refieren al Urim y al Tumim. En Jueces capítulo 1, versículo 1 al 2, Jueces capítulo 20, versículo 27 al 28, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 19 al 22, en 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, etc. Según la tradición judía, el uso del Urim y el Tumim acabó, cuando los ejércitos babilonios mandados por el rey Nabucodonosor desolaron Jerusalén y destruyeron su templo en el año 607 antes de Cristo. Esto nos dice el Talmud de Babilonia, el Sotá B. Esta opinión se apoya en las referencias que respecto al Urim y al Tumim se hacen en los libros de Esdras y Nehemías. Y si bien no hay prueba escrita alguna de que se usasen en la época de estos profetas, la Biblia no vuelve a hacer referencia a estos objetos sagrados. En Esdras capítulo 2, versículos 61 al 63, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Cos, los hijos de Barzilaí, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilaí Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. O sea que esto era delegado a los sacerdotes. Utilizar estas piedras, estos objetos, estos dispositivos o mecanismos donde podían consultar directamente con Yahvé. En Nehemías capítulo 7 versículos 63 al 65, y de los sacerdotes, los hijos de Abaya, de los hijos de Cos y los hijos de Berselaí, el cual tomó mujer de la hija de Berselaí Galadita y se llamó nombre de ellas. Estos buscaron registro y se repite lo mismo que menciona Esdras. Sabe que el consenso
académico sostiene de que se trataba de un instrumento diseñado para tomar decisiones sobre la base de una pregunta concreta, susceptible de ser respondida por sí o por no, similar a una moneda que cae de cara o cruz, o similar a la cuija. Uy. Ahorita algunos me van a quemar en la hoguera. Pero es así. O sea, había una especie de práctica de consultas a Yahvé. O sea, se hacen preguntas y se buscan respuestas, así como la Ouija board, que hacen preguntas y una entidad, un espíritu responde. Pues lo mismo era como se utilizaba el Urim y el Tumim. Era como un oráculo. O sea, era como un instrumento para consultar. Eso es como una adivinación. Uy, Vadillo, no hables de eso, que después nos dicen que somos herejes. Pues mira, eso está ahí. Ahora vamos a 1 Samuel capítulo 28. Ahora vamos a ver un caso de canalización de espíritus. Lo mismo que sucede en el espiritismo, lo mismo que sucede en diferentes religiones, cuando una persona es utilizada como un medium para canalizar a un espíritu o una entidad. Mira lo que nos dice del versículo 13 en adelante, 1 Samuel 28. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, por cómo ha cortado de la tierra a los evocadores, a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezos en mi vida para hacer morir? Entonces Saúl le dijo: te juro por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. La mujer entonces: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado por los filisteos, pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Yahvé o de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, cuando mandó a matar a toda esa gente de Amalek, a los amalequitas, donde matara a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, Saúl no hizo eso. Pues entonces Jehová se apartó de él y le otorgó el reino a David. Y dice: Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú, tus hijos, y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. O sea que iba a morir. Y así fue. Después, sucesivamente, pues, es lo que sucede. Y murió al otro día.
¿Sabe? Entonces, muchos evangélicos, muchas personas dicen, entonces, ¿quién se apareció cuando la bruja de Endor invocó al espíritu? ¿Fue Samuel o fue un demonio? Fue Samuel. La Biblia nos dice que fue Samuel. Samuel se manifestó, apareció allí. Hubo una canalización. O sea, ella canalizó el espíritu de Samuel. Lo mismo que hacen los espiritistas cuando hacen las sesiones espiritistas. Lo mismo que hacen en la santería cuando montan al santo o montan un orishá. Cuando son poseídos por un espíritu, por una entidad, por una deidad. Pues esto es lo mismo que sucedió ahí. Fue un muerto se habló a través de la bruja de Endor. El profeta Samuel, quien había muerto, habló a través de la bruja de Endor. Hubo una canalización de espíritus. Eso es espiritismo. Eso es necromancia. Entonces, aquí te está diciendo claramente que eso es real. O sea, que hay personas que pueden evocar a los espíritus y pueden canalizar espíritus de muertos. Porque ahí vemos el ejemplo. Está brutal, brother. Y vemos esto, que como no le respondía por sueños, Dios no le hablaba por sueños, no le hablaba por los profetas, no le hablaba por medio del Urim y el Tumim, pues entonces él decidió buscar a una mujer que tuviera el espíritu de adivinación para poder preguntarle a Samuel qué tenía que hacer. Y pues eso fue lo que sucedió. Ella invocó el espíritu de Samuel y Samuel habló a través de ella. O sea, eso es espiritismo. Hubo necromancia. O sea que existe, es real. Estas cosas suceden. Y siempre han sucedido. O sea, los espíritus pueden hablar a través de las personas. Y eso es lo que vemos ahí. Los fantasmas existen. Hay gente que dice, no, los fantasmas no existen. Lo que se aparecen son demonios disfrazados de familiares muertos. Bueno, eso puede suceder en algunas ocasiones. Pero también pueden aparecer espíritus. Aquí un ejemplo. Y la creencia en fantasmas era extendida en el pueblo hebreo en el pasado. Aún en los tiempos de Jesús. A Jesús lo confundieron con un fantasma. Cuando lo vieron caminando sobre las aguas. O cuando resucitó. Él dijo, mira, un espíritu no tiene carne. Mire, toquen. Y van a ver que no soy un espíritu, un fantasma. Porque se creía en eso. Se creía que habían fantasmas, que habían espíritus. Que se manifestaban, espíritus de muertos. O sea, había incluso hasta creencias en la reencarnación. ¿Y cómo que la reencarnación? Mire cómo le decían a Juan el Bautista. ¿Qué decían de Juan el Bautista? Que Juan el Bautista era algún profeta que había vuelto a la vida. O a Jesús. Decían, no, que ese es como Elías que volvió a vivir. O Jeremías, o Isaías, o un profeta que ha vuelto en otro cuerpo, como una reencarnación. O sea que también la reencarnación era parte de la creencia extendida en aquella época, aunque usted no lo crea, porque cuando dicen que un profeta volvió, pero si ya ese profeta murió, ¿cómo va a volver? A menos que vuelva a reencarnar, vuelva a reencarnarse en otra persona. Y esas creencias estaban. O sea, habían personas que creían que Juan el Bautista era la reencarnación del profeta Elías, o creían que Jesús era la reencarnación de algún profeta del Antiguo Testamento. Y o sea, eso está. O sea, no es culpa mía, eso está ahí. Busque, averigüe, investigue, usted se va a darle cuenta. Que también hasta la reencarnación habían gente que creía en eso en esa época. Siendo hebreos, siendo judíos, siendo adoradores de Yahvé, de Dios, de la Torá y todo eso. Creían en reencarnación. Y fantasmas, espíritus. Bueno, es que hay evidencias por montones de que se manifiestan espíritus y fantasmas. Hay evidencias fotográficas, hay evidencias fílmicas donde se han captado imágenes de personas que están ya fallecidas y aparecen ahí. Personas que han visto espíritus de personas muertas que se aparecen en los lugares o se aparecen en sueños y hablan con personas y le dicen cosas que después las personas buscan. Y es verdad. O sea, han habido casos de que se han resuelto hasta crímenes por personas que tuvieron un sueño de un familiar muerto que le dijo dónde estaba el cadáver del cuerpo.
la persona pues siguió las instrucciones del muerto que le habló a través del sueño, buscó y encontró exactamente donde en el sueño le dijeron que estaba el cuerpo. Esas cosas suceden. O sea, dentro de la policía, de las investigaciones, de la criminología, se han utilizado psíquicos. Se han utilizado personas que consultan con espíritus o con entidades o con muertos. Y le dicen dónde están ciertas cosas, o se resuelven casos incluso. Se han resuelto casos de esa manera. Y, aunque usted no lo crea, es así. O sea, todas estas cosas suceden. Vivimos entre mundos. O sea, nuestro mundo vive entre mundos. O sea, hay lugares donde se ven cosas extrañas. Se ven seres extraños. Se ven, aparecen criaturas o figuras humanoides que parecen estar como que físicamente y a la misma vez de manera transparente, como si estuvieran cruzando entre mundos. A veces se ven cosas del pasado o cosas que quizás podrían ser del futuro. Como si hubieran aberturas dimensionales en diferentes lugares del mundo. O sea, hay casos donde se cree que se han visto hasta dinosaurios en junglas y en selvas. ¿Cómo es posible eso? Y se encuentra en la huella y dice, pero ¿de dónde salió esto aquí? Es como el caso de Nessie, del lago Ness, que se cree que era una especie de dinosaurio que estaba en ese lago. Recientemente hicieron una investigación nuevamente acerca de eso. No sé en qué quedó, tengo que averiguar. Pero o sea, hay muchas cosas. Nuestro mundo está lleno de misterios, nuestro mundo está lleno de enigmas, de preguntas y respuestas. Por eso es que nadie puede afirmar de manera categórica, de manera absoluta, tener toda la verdad, porque no tenemos toda la verdad. O sea, incluso aquellos que abrazan la teología reformada o la cuestión esta de la inerrancia de las escrituras, eso no es correcto. La Biblia tiene errores, la Biblia tiene contradicciones, la Biblia también tiene manipulaciones y ediciones y reediciones, para que usted lo sepa. O sea, que no podemos decir a ciencia cierta, mira, esto es así, porque lo dice ahí. No. Lo que dice ahí puede no ser correcto. Lo que dice ahí puede que no haya sucedido, que sea algo al revés, algo como lo dice ahí. ¿Sí? Así es la cosa. Y hay que tener la suficiente transparencia para reconocer eso. Y no muchos cristianos aceptan esto porque son muy orgullosos, son muy narcisistas, se sienten especiales, egocéntricos. Se creen la octava maravilla del mundo. Y creen que no pueden equivocarse. Ellos detestan la idea de estar equivocados. Hay muchos cristianos que no quieren estar equivocados porque piensan que Dios los utiliza poderosamente, que son iluminados por el Espíritu Santo, que tienen una relación tan profunda con Dios, que es imposible que ellos estén equivocados, que ellos se dejan guiar de la Biblia y ellos creen que la Biblia es infalible, inerrante. Pero ¿qué sucede? Hay cosas en la Biblia que no están 100% correctas, porque hubieron manipulaciones, hubieron ediciones y reediciones, hay contradicciones, hay diferentes tradiciones teológicas, conceptuales, la tradición eloísta, la tradición yavista, la tradición deuteronomista, la tradición sacerdotal, hay diferentes. O sea, hay diferentes teorías y cuestiones que podrían explicar las contradicciones que hay en la Biblia. Porque hay contradicciones, aunque haya personas que no quieran reconocer eso, en la Biblia hay contradicciones, y muchas, y hay muchos errores, y hay muchas inexactitudes históricas, profecías que no se cumplieron. Por ejemplo, mira, en el libro de Apocalipsis, hay preteístas que dicen que Cristo ya vino en juicio en el año 70 y que el libro de Apocalipsis se trata de la destrucción de Jerusalén anunciada por Jesús a Juan en la isla de Patmos y que ya eso tuvo su cumplimiento en el año 70 y que ya estamos en cielo nuevo y en tierra nueva. Pero ¿qué sucede? El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 19 que Jesús vendría a derrotar a la bestia y al falso profeta. El preterismo enseña que la bestia es el imperio romano. ¿Cuándo Jesús regresó para derrotar al imperio romano? ¿Cuándo Jesús hizo eso? Eso nunca sucedió. Por lo tanto, se equivocan. Hay inexactitudes históricas en esas interpretaciones. Porque si decimos, no, es la destrucción de Jerusalén, pero no es solo la destrucción de Jerusalén.
es la destrucción del Imperio Romano, ¿verdad? Porque si decimos que la bestia es el Imperio Romano, pues el Imperio Romano también tenía que caer para dar inicio al reino eterno de Dios, o el milenio, o la Nueva Jerusalén, independientemente si usted es amilenialista o premilenialista. Pero eso no sucedió. No. El Imperio Romano siguió por varios siglos, hasta el siglo V. Y hubieron divisiones con el Oriente y Occidente y los bizantinos y todas estas cuestiones que hubieron. O sea, que no se cumplió eso, esa idea preterista, no tiene sentido. Tiene errores históricos. Para ser preterista hay que ignorar la historia. Hay que comerse el cuento de la novela romántica. Pero mira, es que es así, o sea, hay muchas cosas en la Biblia. Entonces, vemos adaptaciones de otros pueblos y de otras culturas. El Kali Yuga, Kalki, el 10º avatar de Vishnu, se parece mucho a la representación de Jesús que desciende del cielo en un caballo blanco a derrotar a los impíos. Hay cosas de Persia ahí, hay muchas adaptaciones, sincretismos, los Vimanas con la Nueva Jerusalén. O sea, son muchas cosas que no podemos ignorar, que están ahí. Hay mucho sincretismo religioso en la Biblia, hay muchas cosas que se editaron y se reeditaron y se compilaron y se compusieron para dar un mensaje, para dar una postura, una respuesta a ciertas circunstancias que se estaban dando en el momento. O sea, que no podemos ver la Biblia como un solo mensaje univocal, porque no es así. O sea, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y envolviéndonos en una novela romántica, donde todo es color de rosa, cuando no es así. Y estamos pendientes a la próxima audiencia que va a estar realizándose en el Congreso de México con relación al fenómeno OVNI, el fenómeno UAP. Estamos pendientes también a lo que está sucediendo allá en Perú, lo que está sucediendo con Juanito Juan, muy interesantísimo esta experiencia que está teniendo Juanito Juan y unas grabaciones que si son reales, wow. Estas serían las grabaciones más importantes en la historia de la ufología y del mundo entero. Hay que abundar en la investigación a ver si esto realmente es lo que parece ser. Porque si esto es lo que parece ser, wow, Juanito Juan está a otro nivel en cuanto a recopilación de información. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas. También estamos esperando el reporte de la NASA, que todavía no ha salido. Hay una nueva página, un website de AARO, donde ahora AARO estará siendo dirigida por el Departamento de Defensa. Ahora Sean Kirkpatrick tendrá que responderle a la Secretaría de Defensa. Una página donde será más accesible al público, donde habrá más transparencia alegadamente. Veremos a ver, eso es lo que están diciendo ahora. El tema OVNI se está hablando mucho en los medios de comunicación, congresistas, representantes que están exigiendo al Pentágono mayor transparencia y mayor difusión de los documentos que tienen desclasificados y que los libera al público para que el pueblo estadounidense y el mundo entero tenga conocimiento de lo que hay detrás de este fenómeno que ha sido visto por millones de personas a nivel mundial, por miles de años, por cientos de años en diferentes partes del mundo, y que no se puede negar que es una realidad, que ha sido captada por sensores militares, por cámaras sofisticadas de equipo militar, debajo del agua, en el espacio exterior, en los aires, en las montañas. Todo el mundo sabe que esto es real. O sea, el fenómeno UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, fenómeno anómalo no identificado, es una realidad. Los ovnis son reales. También se está hablando de la recuperación de cuerpos biológicos, como estuvo mencionando David Grosh en la audiencia que estuvo en el Congreso. Otras personas han hablado de esto por muchos años y no se tomó en serio. Ahora David Grosh, por los medios de comunicación, en la publicidad y toda esta cuestión, pues tuvo más impacto en el mundo. Pero vamos a ver si otros whistleblowers y otros informantes siguen divulgando información en cuanto a los cuerpos biológicos. Avi Loeb, el científico de Harvard, va a estar haciendo una conferencia de prensa, creo que esta semana o la próxima, donde va a publicar un libro donde él va a mostrar los hallazgos descubiertos en el Océano Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea, donde un
meteorito se estrelló en el año 2014 que contiene material interestelar y tecnología aparentemente extraterrestre o no humana. Eso va a estar brutal, eso hay que verlo porque él también va a estar en la conferencia que se va a estar realizando en México. Avi Loeb, un científico de la Universidad de Harvard, de origen de Israel. Así que esto va a estar tremendo, tremendo. Pero nada, amigos, me voy despidiendo porque ya esto se está oscureciendo aquí. No traje la bombilla. Así que nada, los veo mañana o pasado mañana en otro video más. Este fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Me voy, me despido. Hasta la próxima.